El verano de 1680 envolvió Madrid en un calor sofocante. Dentro de los extensos salones del Alcázar, la residencia real, el aire parecía inmóvil, espeso, cargado con el aroma pesado de lavanda, agua de rosas y algo mucho menos agradable. No era solo el calor lo que hacía que los cortesanos se cubrieran discretamente la nariz, o se apartaran cuando la joven princesa pasaba. Los susurros la seguían a su paso. Su Alteza Real viene por el corredor, murmuraba una dama de compañía a otra. Rápidamente rociaban el aire con agua floral, pero el efecto era casi inútil. Con apenas 19 años, la princesa Margarita Teresa, hija del rey Felipe IV de España y sobrina de su propia madre, Mariana de Austria, llevaba consigo un olor tan fuerte y ofensivo que opacaba los perfumes más finos de la corte. Decían que se parecía a pescado podrido y moho húmedo. Y no importaba cuántas veces se bañara o qué brebajes inventaran los perfumistas, el hedor siempre regresaba. La condición era un síntoma cruel, uno de muchos, de la práctica centenaria que había plagado su linaje. Generaciones de matrimonios entre tíos y sobrinas, primos y otros parientes cercanos. Un intento desesperado de la Casa de Habsburgo por preservar poder y propiedades, costara lo que costara. Desde el otro lado del salón, don Diego Velázquez de Silva, el pintor de la corte, la vio deslizarse al pasar. Sus ojos, viejos y sabios, habían presenciado la transformación de esa familia durante décadas. Los había pintado con toda su grandeza ceremonial y su decadencia genética. Cada generación llevaba el legado Habsburgo más marcado en los huesos, mandíbulas prominentes, labios gruesos, narices ganchudas y, ahora, olores corporales inexplicables que ni los mejores médicos podían tratar. Velázquez había escuchado una vez al médico real, Luis Marcato, referirse a esa condición como el precio de la pureza de sangre. La frase le resonaba en la memoria. En 1605, Marcato había escrito un tratado, Morbis Hereditaras, advirtiendo sobre los peligros de la endogamia, pero nadie lo escuchó. La corona española, decidida a mantener su legado sin contaminar, siguió casándose dentro de la familia. En las cocinas del palacio, una mujer llamada María revolvía una espesa infusión de hierbas en una olla humeante. Era una de las cocineras mayores y había servido a 3 generaciones de Habsburgo. Ahora machacaba romero y tomillo hasta formar una pasta densa, parte del remedio más reciente para el olor de la princesa. Pobre niña, murmuró. No es su culpa haber nacido así. La puerta se abrió de golpe. El mayordomo mayor irrumpió, sudor resbalándole por las sienes. Apresúrense con ese remedio. Su Alteza está por recibir al embajador francés. Ese embajador, Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, era conocido por su mirada aguda y sus informes aún más afilados. El rey Luis XIV de Francia ya recibía despachos regulares de él, detallando el deterioro físico de la familia real española. Cada observación, cada defecto, se convertía en un arma en la mesa de negociación. Dudo que cualquier hierba pueda tapar ese olor, susurró tontamente un paje joven. Se ganó una bofetada dura en la cara. Cuida tu boca, rugió el mayordomo. Estás hablando de la sangre real de España. En sus aposentos, Margarita Teresa permanecía en silencio mientras sus damas la vestían para la audiencia formal. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no emitía sonido alguno. Le aplicaron capas gruesas de polvo, le pintaron los labios y colgaron joyas deslumbrantes sobre su cuello pálido. Sin embargo, nada podía ocultar la verdad. Los espejos, implacables y crueles, le devolvían la mandíbula a Habsburgo, los ojos hundidos, la piel translúcida con un tinte enfermizo. Su Alteza, el embajador espera, anunció el gentilhombre desde la puerta, cuidando de no inhalar demasiado profundo. Margarita Teresa tomó aire, afirmándose como le habían enseñado desde niña. Enderezó la espalda, levantó el mentón y convocó el orgullo de una Habsburgo. «¡Que pase!», ordenó, con una voz más firme de lo que se sentía. En otra ala del palacio, su hermano menor, Carlos, con apenas 12 años y ya coronado heredero del trono de España, estaba encorvado sobre un libro. Su tutor, intentando enseñarle a leer, perdía la esperanza lentamente. La lengua demasiado grande de Carlos hacía difícil el habla. Su mandíbula malformada distorsionaba incluso las palabras más simples. Sus piernas, dobladas por el raquitismo, hacían doloroso caminar. Sufría convulsiones frecuentes. Intelectualmente, iba muy por detrás de otros niños de su edad. Su Majestad, intentemos una vez más, suplicó el tutor, conteniendo la frustración. Carlos parpadeó despacio, mirando la página,
pero su vista se desvió otra vez hacia la ventana alta, hacia los jardines del palacio. Podía ver a niños jugando, corriendo libres, hijos de nobles, fuertes, rápidos, sanos. Él nunca se había unido a ellos. Nunca podía. Su cuerpo frágil y su salud débil lo confinaban a esos salones ornamentados, protegido incluso de la amenaza más pequeña. Un resfriado común para él podía ser fatal. Mientras tanto, en la sala del consejo, el rey Felipe IV, ya envejecido y cansado, se sentaba con sus ministros. La guerra con Francia había vaciado las arcas de España. Las colonias del Nuevo Mundo estaban inquietas. La economía tambaleaba. Pero ninguno de esos problemas atormentaba la mente del rey tanto como el futuro de su linaje. Su Majestad debe considerar un matrimonio para el príncipe Carlos, sugirió el duque de Medinaceli, el primer ministro. Es joven, sí, pero asegurar la sucesión debe ser prioridad. Felipe IV se acarició la barba cana. En su corazón, conocía la verdad. Su hijo quizá nunca sería capaz de engendrar un hijo. Los médicos de la corte se lo habían dicho en privado. Carlos probablemente sufría hipogonadismo, su fertilidad estaba comprometida, quizá más allá de toda reparación. Pero no dijo nada de sus dudas. En su lugar, asintió solemnemente. Consideren las casas reales de Francia, Austria y Portugal, ordenó. Traigan candidatos apropiados ante el Consejo. Lo que no dijo, lo que ninguno de ellos dijo en voz alta, era la verdadera razón de la urgencia, la obsesión de la dinastía con la pureza de sangre. Siempre había sido preservar la línea a cualquier costo, y ese costo crecía con cada generación. Mientras el consejo murmuraba y los escribanos tomaban notas, un mensajero irrumpió en la cámara. Se inclinó profundamente ante el rey y le entregó una carta sellada. Felipe rompió la cera con dedos temblorosos. Al leer, su rostro ya pálido se volvió fantasmal. Ha ocurrido un incidente, dijo, con la voz quebrada. La audiencia con el embajador francés fue interrumpida. La princesa Margarita Teresa se desmayó en medio de la recepción. Los jadeos recorrieron la sala. No era la primera vez que se desvanecía. Todos entendían la verdad no dicha, su salud era tan frágil como la de su hermano. Aplacen la reunión, murmuró el rey, levantándose despacio. Debo ver a mi hija. Mientras Felipe avanzaba por los pasillos del palacio hacia los aposentos de Margarita, un peso se asentó sobre sus hombros. Él se había casado orgullosamente con su sobrina, Mariana de Austria, tras la muerte de su primera esposa, continuando la tradición centenaria. Había creído que era sabio, políticamente conveniente. Nunca había considerado de verdad lo que significaría para sus hijos. Ahora, al verlos sufrir, con cuerpos torcidos, mentes apagadas, futuros desvaneciéndose, la culpa caía sobre él como una corona de hierro. No solo había condenado a sus hijos. Tal vez había condenado el futuro del imperio español entero. En lo profundo de la biblioteca real, una sola vela titilaba junto a una figura encorvada. El médico real, ceño fruncido, revisaba antiguos manuscritos, volteando páginas con manos temblorosas. Buscaba algo, lo que fuera, que explicara el lento desmoronamiento de la dinastía más poderosa de España. Sus ojos se detuvieron en una línea del viejo tratado de Luis Marcato. La unión repetida de sangre demasiado cercana en parentesco produce descendencia frágil, propensa a enfermedad y deformidad, y en los peores casos incapaz de reproducirse. El médico exhaló y cerró el libro con suavidad. No había curas en esas páginas. Solo advertencias. Advertencias que habían sido ignoradas por generaciones. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban sobre Madrid. El trueno retumbó a lo lejos, como eco del tumulto que crecía dentro de los muros dorados del alcázar. El olor a piedra húmeda y lavanda marchita llenaba los corredores, un recordatorio persistente de la condición de la princesa Margarita Teresa. Ese olor se había vuelto un símbolo, una señal, no solo de decadencia, sino de un linaje que colapsaba lentamente bajo el peso de su propio legado. Y el tiempo se estaba acabando. El reloj de la torre del Alcázar dio las 12 del mediodía en un fresco día de noviembre de 1679. Las campanas de la iglesia se unieron, repicando solemnemente mientras la familia real española entraba en la Catedral de Santa Isidro. No era un servicio cualquiera. Era la boda de Carlos II, ahora de 18 años y rey de España desde los 4, con María Luisa de Orleans, la vivaz sobrina de 17 años del rey Luis XIV de Francia. Había llegado a Madrid apenas una semana antes. Pero según los susurros de la corte, la joven novia había llorado amargamente al ver a su futuro esposo por primera vez.
¿Y quién podría culparla? A pesar de los esfuerzos de sus asistentes, empolvarlo, perfumarlo, vestirlo, Carlos presentaba una figura lamentable, demacrado, débil, con la inconfundible mandíbula Habsburgo tan crecida que no podía cerrar por completo la boca. Dos ayudantes tuvieron que sostenerlo solo para que pudiera mantenerse de pie durante la ceremonia. El cardenal Portocarrero presidió el ritual, con la voz temblorosa mientras intentaba mantener la dignidad ante las dificultades del rey. Cuando llegó el momento de que Carlos pronunciara sus votos, la iglesia cayó en un silencio incómodo. El rey tartamudeó, su lengua demasiado grande para su boca hacía que sus palabras fueran un murmullo agudo y débil. La congregación contuvo el aliento, dividida entre la compasión y la incomodidad. En uno de los bancos, cerca del frente, doña Elvira de Monforte Montoya, una noble respetada de unos 70 años, se inclinó hacia su nieta. «Mira sus manos», susurró. La joven miró discretamente. Los dedos del rey temblaban mientras sostenía el anillo, apenas capaz de guiarlo hasta la mano de su esposa. «¿Crees que pueda tener hijos?», susurró la joven. Doña Elvira frunció el ceño ante la osadía de la pregunta, pero, en el fondo, era el mismo pensamiento que estaba en la mente de todos. Todo el futuro de la corona española descansaba ahora en la capacidad de ese muchacho frágil para engendrar un heredero. Y las probabilidades no se veían bien. Al frente de la iglesia, la reina madre Mariana de Austria observaba con el rostro cuidadosamente compuesto. Ella había sido el verdadero poder detrás del trono durante la larga minoría de Carlos y pensaba seguir siéndolo. Mariana era tanto producto como defensora de la tradición endogámica de los Habsburgo, hija del emperador de Austria, hermana del rey Felipe IV, esposa de su propio tío. Había vivido la lógica de la política dinástica y había pagado su costo. Ahora miraba a su nueva nuera, María Luisa, con una mezcla de sospecha y desaprobación, una princesa francesa traída desde el otro lado de los Pirineos, símbolo de la ambición borbónica, una amenaza. En la parte trasera de la catedral, el embajador imperial, el conde Arrach, tomaba notas mentales para su próximo informe a Viena. Los Habsburgo austríacos, aún la rama mayor de la familia, observaban el declive de España con creciente alarma. El rey apenas puede sostenerse en pie, escribiría después en su despacho. Su debilidad es tal que es dudoso que pueda consumar el matrimonio, y menos aún producir un heredero. Tras la ceremonia, la procesión real regresó al alcázar para el banquete de bodas. Carlos II, agotado por el esfuerzo de la mañana, tuvo que retirarse a descansar a sus aposentos antes de que comenzaran las celebraciones. Sus médicos le administraron otro tónico, una infusión amarga de hierbas, minerales y extractos animales. Uno de decenas de remedios que habían probado durante años para fortalecer el cuerpo debilitado del rey. Su Majestad debe conservar energías, murmuró un médico a otro, mirando la cama del rey. Todos sabían lo que seguía. Esa noche, el matrimonio debía consumarse. O al menos ese era el plan. En el gran salón del palacio, el banquete continuó con todo el esplendor. Largas mesas se hundían bajo el peso de carnes asadas, frutas exóticas y bandejas de plata. Enviados extranjeros, nobles y clérigos brindaban por la unión con sonrisas forzadas. Pero muchos notaron que el rey apenas probaba la comida. Su mandíbula malformada y dolorosa hacía difícil masticar. Casi todo lo que tomaba eran caldos y purés suaves. Desde su lugar en la mesa principal, el duque de Medinaceli, el consejero más cercano del rey, observaba en silencio, con expresión inquieta. «Mira cómo lo miran los dignatarios extranjeros», murmuró al condestable de Castilla, a su lado. «Como buitres rodeando a una bestia moribunda». El condestable asintió con gravedad. Todos sabían que las potencias europeas ya se estaban posicionando para lo que vendría, la muerte inevitable de un rey sin heredero. Un imperio dividido. Una guerra de sucesión. Luis XIV de Francia había estado preparando el terreno durante años. Alianzas, acuerdos secretos, maniobras diplomáticas, todo anticipando ese momento. La conversación terminó cuando entraron los músicos y comenzaron una melodía suave. Los cortesanos empezaron a bailar. Carlos se sentó rígido junto a su nueva esposa, María Luisa, quien, pese a sus lágrimas, se había recompuesto. Sonrió con cortesía, susurró palabras amables a su marido, interpretó su papel. Cerca, un anciano encorvado observaba la escena con ojos agudos. Don Francisco de Quevedo y Villegas, el famoso satirista y poeta, ya lejos de su mejor época pero aún afilado, se inclinó hacia un acompañante joven. «Mira a los ojos del rey», murmuró.
¿lo ves? El joven miró y asintió lentamente. Hay tristeza, susurró. Una especie de vacío. Es el peso de un linaje que muere, dijo Quevedo. Ninguna corona puede protegerlo de eso. ¿Crees que él lo sabe?, preguntó el muchacho. Lo suficiente como para sentir la carga, respondió el poeta, pero no lo suficiente como para entender la ironía. La misma política que hizo grande a su casa es la que la destruirá. En otra parte del salón, los susurros se propagaron como fuego. En un rincón, María de Cárdenas, una de las doncellas de la reina, se inclinó hacia su madre, una noble mayor que había servido en la corte por décadas. La reina está preocupada por esta noche, murmuró. Ha oído cosas sobre el cuerpo del rey. La madre le lanzó una mirada severa y susurró con dureza, aquí no. Pero sí, los rumores eran ciertos. Los comentarios a puerta cerrada pintaban un panorama sombrío. Algunos decían que Carlos sufría hipogonadismo. Otros hablaban de anormalidades más graves, genitales malformados, posible infertilidad. El resultado de un linaje enrollado tan apretadamente sobre sí mismo que había empezado a deshacerse desde su núcleo. Y aún así, los rituales continuaban. Cuando se acercó la medianoche, la pareja real fue guiada ceremonialmente hacia sus cámaras nupciales. No era un asunto privado. El acto de la consumación, aunque no se presenciaba directamente, estaba rígidamente coreografiado, vigilado por la tradición y cargado de expectativa. Era el acto más crítico de la vida del rey, y todos lo sabían. Carlos II, frágil y aturdido, fue asistido por sus gentileshombres. Lo desvistieron con cuidado, le aplicaron perfumes y le entregaron otra poción, esta mezclada con especias exóticas y supuestos afrodisíacos. El rey la bebió sin protestar. María Luisa, por su parte, fue preparada por sus damas. Le quitaron el vestido, peinaron y perfumaron su cabello, y le ofrecieron palabras de consuelo junto con instrucciones sutiles sobre cómo manejar el encuentro. Recuerde, Su Majestad, susurró la duquesa de Terranova, su principal dama de compañía. El futuro de España descansa en esta noche. La joven reina asintió con nerviosismo. Como princesa de Francia, había sido educada para entender los deberes del matrimonio real, pero nada la había preparado para esa noche, ni para el hombre que ahora ostentaba el título de rey. En una capilla cercana, los monjes rezaban con fervor. Entre ellos estaba el padre Mateo de Moya, confesor del rey. Conocía demasiado bien el tormento espiritual de Carlos, la vergüenza, el miedo, la creencia persistente de que podía fracasar, no solo como hombre, sino como monarca. Concédele fuerza a nuestro rey, oh Señor, susurró el sacerdote, y el valor para cumplir su deber sagrado. Pero incluso él, en el fondo, se preguntaba, ¿era realmente voluntad de Dios que esa dinastía continuara? ¿O la lenta decadencia del cuerpo de Carlos era un mensaje divino en sí mismo? En su estudio privado, el doctor Juan Bautista Juanini, médico real, escribía notas a la luz de una vela. Seguidor de nuevas ideas médicas de Francia e Italia, Juanini había intentado introducir remedios modernos en la corte. Pero enfrentaba una resistencia feroz de tradicionalistas que aún creían que la enfermedad provenía de humores desbalanceados o de posesión demoníaca. El mal del rey no es ni espiritual ni humoral, escribió Juanini en su diario. Es estructural. Es el resultado de matrimonios repetidos entre parientes, concentrando defectos en vez de dispersarlos. Sus teorías estaban muy adelantadas a su época, siglos demasiado pronto para ser comprendidas, pero eran correctas. Generaciones futuras confirmarían sus sospechas con la lente de la ciencia genética. La mañana siguiente a la boda, la corte zumbaba con curiosidad contenida. No hubo inspección oficial de las sábanas nupciales por respeto a la dignidad real, pero la noticia se corrió rápido. El matrimonio no se había consumado. Y no lo sería, al menos no en muchas noches posteriores. Carlos, se susurraba, era demasiado débil, demasiado temeroso o, simplemente, incapaz. El pánico comenzó a crecer en los círculos políticos de toda Europa. Sin un heredero a la vista, la especulación se volvió sucesión. El trono de España y su imperio vasto pronto estarían en disputa. Con el paso de las semanas, meses y luego años, la presión aumentó. Llegaron médicos de tierras extranjeras con nuevas curas, hierbas e incluso elixires alquímicos. Algunos prometían milagros. Ninguno cumplió. Probaron baños de sangre de toros, gallinas e incluso bestias exóticas. Se introdujeron talismanes mágicos a escondidas en los aposentos. Se realizaron exorcismos en secreto.
Un ritual consistía en bañar los lomos del rey con la sangre de una cabra recién sacrificada. Nada funcionó. La condición de Carlos II permaneció igual. Su semilla, si es que tenía, era incapaz de dar vida. Y con los años, incluso la esperanza comenzó a morir. La ciencia moderna, siglos después, encontraría claridad donde la superstición había tropezado. Es probable que Carlos sufriera múltiples trastornos genéticos recesivos, quizá síndrome de Klinefelter, quizá una forma de insensibilidad a los andrógenos. Condiciones que explicaban sus rasgos físicos, su retraso en el desarrollo y, lo más condenatorio, su infertilidad. En 1689, tras una década de matrimonio sin un hijo, María Luisa de Orleans murió repentinamente. Tenía apenas 26 años. Oficialmente, fue una apendicitis rota. Algunos susurraban que simplemente había perdido la voluntad de vivir. Carlos cayó en una depresión profunda. Pero el deber real no permitía luto. En cuestión de meses, se casó otra vez. Esta vez con Mariana de Neuburgo, una princesa alemana famosa por provenir de una familia fértil. Su madre había parido 23 hijos. Aún así, la unión no dio nada. En los jardines de El Buen Retiro, el botánico real José Query Martínez cuidaba plantas medicinales en silencio, reflexionando. Había observado un fenómeno extraño en sus experimentos cuando las mismas plantas se cruzaban repetidamente. La descendencia crecía más débil, más susceptible a enfermedades. Es como si la naturaleza resistiera la endogamia, murmuró para sí, sin saber que sus observaciones botánicas reflejaban la tragedia humana que se desarrollaba dentro del palacio. No muy lejos, Carlos II se sentaba solo en un banco de piedra, mirando aves revolotear en el cielo. A pesar de sus limitaciones, había momentos, breves destellos, en los que el rey parecía consciente de la gran ironía de su vida. Un gobernante que no podía gobernar. Un esposo que no podía engendrar. Un legado que no podía preservar. A veces sueño con un hijo, confesó una vez a su sacerdote. Un niño sano que pueda llevar mi nombre, pero quizá Dios no lo quiere. Su confesor no respondió. ¿Cómo explicarle que no era voluntad divina, sino arrogancia humana? Siglos de ignorar la biología en favor de la política habían sellado el destino de Carlos. A finales de la década de 1690, la corte española se volvió hacia adentro. La desesperación se cernía como una sombra sobre cada decisión. Los médicos se aferraban a rituales y supersticiones. Los sacerdotes culpaban a demonios. Los nobles susurraban sobre maldiciones. Pero nadie podía detener lo que venía. En una fría mañana de noviembre del año 1700, las campanas de Madrid doblaron una vez más. Carlos II, el último de los Habsburgo españoles, había muerto a los 39 años. Su cuerpo, devastado por décadas de enfermedad, fue colocado en la capilla real. Uno de sus médicos, el doctor Juan de Cabriada, observó el cadáver en silencio. Había visto al rey sufrir convulsiones, infecciones, fallos digestivos y, finalmente, colapso renal. Se ordenó una autopsia rara. Lo que encontraron los médicos estaba más allá de lo que esperaban. El cuerpo no tenía sangre. El corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones estaban podridos. Los intestinos gangrenados. Solo quedaba un testículo, ennegrecido y encogido, y la cavidad cerebral estaba llena de líquido. Para la medicina de la época, era un misterio. Para generaciones futuras, era inconfundible, la etapa final de la autodestrucción dinástica. La corte se reunió en el Alcázar para escuchar la lectura del testamento final del rey. La tensión llenó el aire mientras el notario rompía el sello. La sala contuvo el aliento cuando se anunció un nombre, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, un Borbón. El embajador francés sonrió con suficiencia. El austríaco frunció el ceño. La guerra por el trono de España había comenzado. Pero por debajo de la maniobra política había una verdad más profunda, no dicha, pero entendida por todos. Los Habsburgo españoles habían llegado a su fin biológico. La sangre más pura de Europa se había vuelto la más frágil. La gran dinastía se había derrumbado. No por guerra, no por revolución, sino desde dentro. Por el tic-tac silencioso de una bomba genética, programada generaciones atrás. Hoy, Carlos II sigue siendo un símbolo, no de poder, sino de consecuencia. Sus retratos cuelgan en museos. Su mandíbula torcida, su mirada vacía, su figura marchita, no son solo recordatorios de una vida trágica. Son recordatorios de lo que ocurre cuando la política desafía a la naturaleza.
Cuando el orgullo real se coloca por encima de la biología. Cuando una corona pasa de tío a sobrina durante demasiadas generaciones. Una dinastía una vez incomparable en gloria, extinguida no por espada ni fuego, sino por su propia sangre. Y en las sombras silenciosas del Escorial, donde yace enterrado entre reyes, Carlos II descansa bajo un epitafio simple, el último y más desafortunado de su linaje.